Gracias por estudiar el vídeo Ajedrez con Bowdy. Introducción al juego de posición y el problema del centro a distancia. Segunda parte. 1. Relación entre los elementos y el juego de posición. Número 3. Mi concepción original del juego de posición, la conocida idea de la acumulación de pequeñas ventajas, solo es de segundo o tercer orden. Mucho más importante es la profilaxis, medidas preventivas, tanto externa como interna. Mi nuevo principio de la superprotección, su formulación y significado. Como he observado varias veces, ni el ataque ni la defensa son, en mi opinión, un asunto propiamente del juego posicional, que es más bien una aplicación enérgica y sistemática de medidas profilácticas. Lo importante, por encima de todo, es atenuar el límite de ciertas posibilidades que, en un sentido posicional, serían indeseables. De tales posibilidades, aparte de los percances a los que está expuesto el jugador menos experimentado, hay solo dos tipos. Una de ellas es la posibilidad de que el oponente haga un movimiento de peón liberador. En consecuencia, el jugador posicional debe colocar sus piezas para evitar los movimientos libres. En relación con esto, debemos notar que debemos examinar cada caso que surja para ver si el movimiento liberador en cuestión es realmente liberador, porque como he añadido en mi artículo sobre la moderna partida de ajedrez del Dr. Tarrasch, el verdadero dicho, no todo lo que brilla es oro, se aplica a los movimientos liberadores. Hay muchos que solo conducen a una apertura desfavorable y prematura del juego, mientras que otros movimientos liberadores deben considerarse reacciones normales y como tales deben ser aceptados con calma, porque sería una presunción querer luchar contra los fenómenos naturales. A pesar del hecho de que los movimientos liberadores están considerados en detalle en otro lugar bajo restricción, no será impropio dar aquí dos ejemplos que mostramos en el siguiente vídeo. Como ejemplo de jugada liberadora incorrecta, veamos el siguiente ejemplo. En posiciones similares, la ruptura E5 se catalogaría de jugada liberadora, puesto que abre la posición restringida de las negras y, además, emprende actividad en el centro, lo que parece una medida apropiada para contrarrestar el avance envolvente de las blancas en el ala de dama. Las blancas, en cualquier caso, jugaron correctamente B4 en lugar de la jugada torre E1. Tras B4 siguió el avance E5, que es considerado un error. Por lo que viene ahora D por E5, caballo por E5, alfil F4, caballo por F3 jaque, dama por F3, dama D8, H3, seguido de la ubicación de la torre en la casilla D1 con torre de A a D1 y la ocupación de la casilla D4 ya sea por el alfil o por el caballo después de la maniobra caballo E2 a D4, con juego superior de las blancas. Las negras se habían retrasado en desarrollo y como consecuencia de ello, la maniobra liberadora fracasó. Nuestro segundo ejemplo demuestra que no es posible contener de modo permanente un avance liberador cuando la posición está madura para su realización. En casos así, nuestro objetivo, por tanto, debe limitarse a dificultar en lo posible la realización de la maniobra liberadora. No tenemos que obstinarnos en impedirla cuando
dadas las circunstancias, es evidente que se trata de una misión imposible. En el siguiente ejemplo, después de las jugadas siguientes, E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil E7, D4 y D6, D5, caballo B8, la cadena de peones resultante sugiere que las blancas efectúen el avance de su peón de C4 a C5, que es la ruptura típica debido a la estructura de peones, a la cadena de peones que tenemos en el centro. Las blancas para atacar la base en D6, mientras que las negras deben intentar atacar el peón de E4 por medio del avance F5. Medidas radicales para impedir la ruptura F5, como por ejemplo jugar alfil D3, caballo F6, H3, enroque y G4, este movimiento sería un error. No guardan sintonía con la posición. Por otra parte, lo indicado es realmente continuar con alfil D3, caballo F6, C4, intentando por supuesto la ruptura C5, enroque, caballo C3, caballo E8, dama E2, con el fin de responder a F5 con los siguientes cambios: E por F5, alfil por F5, alfil por F5, torre por F5 y caballo E4. Observamos entonces que la prevención de jugadas liberadoras, en tanto sea necesaria y factible, es de gran importancia en el juego de posición. Sobreprotección. Observamos entonces que la prevención de liberar movimientos de peones en la medida en que esto aparezca necesario y factible es de gran importancia en el juego posicional. Dicha prevención es lo que queremos que se entienda como profiláctico exterior. Es mucho más difícil aprehender la idea de profiláctico interior, porque aquí estamos hablando de una concepción completamente nueva. De hecho, ahora se trata de protegerse de un mal que en realidad nunca se ha entendido como uno que puede, y en general lo hace, tener un efecto muy perturbador en nuestro juego. El mal consiste en esto: nuestras piezas están fuera de o insuficiente contacto con sus propios puntos estratégicamente importantes. Puesto que concebí esta condición como un mal, me sentí impulsado a avanzar en la proposición estratégica de que uno debe sobreproteger sus propios puntos estratégicamente importantes, proporcionando defensa en exceso del ataque para acumular una reserva de defensa. Mi formulación de este argumento es la siguiente: los puntos débiles, los puntos aún más fuertes, en resumen, todo lo que podemos incluir en la concepción de los puntos estratégicamente importantes debe ser sobreprotegido. Si las piezas están tan comprometidas, obtienen su recompensa en el hecho de que entonces se encontrarán bien posicionadas en todos los aspectos. A este respecto, cabe hacer dos observaciones explicativas. En primer lugar, que como hemos demostrado incidentalmente en nuestra discusión sobre el peón pasado, tenemos la desconcertante circunstancia de que las casillas de bloqueo resultan ser, por regla general, buenas en todos los aspectos, y las piezas detalladas para el aburrido deber de bloqueo encuentran inesperadamente su recompensa en la posibilidad de una mayor actividad desde su posición de bloqueo. En segundo lugar, la regla de sobreprotección se aplica, como es natural, especialmente a los puntos fuertes, a las casillas importantes en el centro que probablemente sean objeto de un fuego intenso, a las casillas de bloqueo fuerte o a los peones pasados fuertes.
Los puntos débiles ordinarios no deben ser sobreprotegidos bajo ninguna circunstancia, ya que esto podría muy bien llevar a los defensores a posiciones pasivas. No importa cuán débil sea, un peón que forma la base de una importante cadena de peones puede y debe estar bien sobreprotegido. Para ilustrar esto, volvamos a nuestro viejo amigo, la cadena de peones hecha con el peón D y el peón E a cada lado. Vea el diagrama 117A y compárelo con el diagrama 117B siguiente. 117A. La base salvaguardada en D4 aumenta la importancia. (117B). Aquí las torres dobladas no tienen el efecto de sobreprotección, sino que están en lugar del peón atacante en E5. Las torres actúan como sobreprotectores, un buen ejemplo de la defensa pasiva de un punto débil. En el primero, las torres protegen la base débil de la cadena de peones. Se refiere al 117A anterior. Cada una de estas bases es, en cierto sentido, clasificada como débil, ya que falta la única defensa segura, por un peón. Por otro lado, en la posición que se muestra en el diagrama 117B, falta un peón en E5 y, por lo tanto, el papel que las torres habrían tenido que desempeñar de otro modo es muy restringido. De hecho, del otrora tan responsable papel no queda más que la tediosa obligación de evitar que se pierda el peón de D4. En otras palabras, la disposición de la sobreprotección en el caso del diagrama 117B no lleva consigo ningún tipo de plan de ataque para el futuro, en notable contraste con el caso del diagrama 117A, y en consecuencia no obtenemos nada más que esa disposición pasiva de las piezas defensoras, contra la que tuvimos que registrar una advertencia tan enfática. Recapitulando, la ley de la sobreprotección se aplica en general solo a los puntos fuertes. Los puntos débiles solo pueden reclamar una sobreprotección en aquellos casos en los que ayudan a respaldar otros puntos fuertes. Pasemos ahora a estudiar dos ejemplos de sobreprotección. Las blancas inician el juego con E4, C6, D4, D5, E5, alfil F5, alfil D3, alfil por D3, dama por D3, E6, caballo E2, dama B6, enroque y dama A6. Esta posición surgió en una partida entre Duras y Tarrasch en San Sebastián en 1912, pero estamos estudiando en realidad una partida entre Ninsowish y Giese. Ahora el blanco jugó dama D1. Caballo F4 es otra opción. Pero sigamos con la partida donde caballo D7 para ir a nuestro tema fundamental. La idea de sobreprotección no es, en cierto sentido, otra que la esbozada anteriormente, aunque de forma ampliada, como podemos ver en este ejemplo que estamos estudiando. Aquí sobreprotegemos el fuerte peón de E5, que ha sido empujado hacia adelante. La defensa que ofrece el peón de D4 es insuficiente, ya que las blancas planean responder a C5 con D por C5, entregando la base de peón para ocupar D4 con una pieza. Las blancas sobreprotegerán entonces el peón de E con pieza, por lo tanto, continúa caballo D2. Así ocurrió en la partida, o continuamos en la partida Ninsowish-Giese, que siguió el negro con caballo E7, caballo F3, caballo G6, torre E1, alfil B4. Para finalmente
a pesar de la sobreprotección del peón E de las blancas, jugar F6. Las negras debieron jugar aquí mejor directamente alfil E7, puesto que alfil B4 permite C3, con lo cual se sobreprotege el punto D4. Alfil A5, alfil F4. Esta es la tercera sobreprotección. Enroque, alfil G3, alfil C7. Aquí era de considerar alfil D8 y luego ubicar la torre en C8 para continuar con el avance C5. A la jugada alfil C7 continuó caballo G5. Y ahora la fuerza interna de la sobreprotección se manifiesta de manera drástica. Los sobreprotectores aparentemente sin vida, el caballo de F3, el alfil de F4 y la torre de E1, de repente se hacen sentir. Continuó con torre F a E8, caballo F4, caballo H8. Aquí el cambio caballo por F4, alfil por F4 y alfil D8 eran las jugadas a considerar en lugar de llevar el caballo a la casilla H8. Claramente que la idea de las negras es jugar F6 y posteriormente trasladar el caballo a F7, tomando situación en el centro del tablero. Continuamos con la jugada dama G4, caballo F8 y torre E3. El viejo soldado huele a pelea y se regocija. B6. Mejor era nuevamente en esta posición alfil D8. Tras B6 siguió caballo H5, amenazando el sacrificio caballo por G7. Caballo de H a G6, torre F3, amenazando el peón de F7, que es defendido con torre E7. Y ahora el sacrificio caballo F6 y rey H8. La aceptación del caballo con G por H6 y E por F6 seguido de dama H5 y dama H6 es decisivo. Por lo tanto, las negras no aceptan y juegan rey H8 y ahora el blanco hizo este movimiento que es un error. Y ahora las blancas podrían haber ganado inmediatamente en esta posición con caballo de F por H7, caballo por H7, caballo por F7, jaque, torre por F7 y torre por F7, con ataque al caballo de G6 y al alfil de C7. Pero esa jugada se le pasó a Nintzowitz, quien jugó dama H5 amenazando el peón de H7, que parece una jugada muy lógica. El contrario respondió con la defensa H6, rey H1, alfil D8, B4, dama E2, torre G1, A5, caballo G4, rey G8, caballo por F7, dama D2. La aceptación del caballo con torre por F7, torre por F7, rey por F7 y caballo por H6, jaque, decide inmediatamente debido a que la dama de las negras está indefensa. Por esa razón movieron la dama a D2, caballo por D8, torre por D8, B por A5, B por A5, alfil H4, caballo por H4, dama por H4, atacando la torre de E7, caballo G6, defiende la torre y ataca la dama del contrario, dama H5, rey H7, A4, torre B8, H3, torre B3, torre G3, caballo F4. En caso de sobreproteger el caballo de G6 con dama C2, sigue caballo E3, dama E4 y F3, con lo cual la posición es perdedora para las negras. Seguimos entonces con caballo F4, pero sigue el buen sacrificio de la dama con dama por H6, G por H6, caballo F6 jaque, rey H8 y torre G8 mate. La idea era la siguiente:
era una buena acción sobre proteger un punto estratégicamente importante. La recompensa venía en forma de un gran radio de actividad para las piezas comprometidas en ese servicio. Pasemos ahora a otro ejemplo. Este es el segundo ejemplo de sobreprotección, una partida entre Ninsowish y Alekhine en el año 1925 que comenzó con los movimientos C4, una inglesa, E5, variante siciliana, caballo C3, caballo C6, G3, alfil C5, alfil G2 y D6, E3, caballo de G a E7, A3, A5, caballo de G a E2, enroque y D4, alfil B6, enroque, alfil D7, B3, dama C8, alfil B2, alfil H3 y dama D3, alfil por G2, rey por G2, E por D4 y E por D4. Un ejemplo más, que es el que estamos mostrando, ya que más adelante se dedicará un texto completo a la sobreprotección en todos sus aspectos. Alekhine continuó con dama F5, torre de A a D1, torre de A a E8. Siguió una maniobra que parecía muy improbable, torre D2. ¿Por qué? Porque la dama de D3 y también quizás el peón de D4 es la piedra angular de la posición blanca y por lo tanto está dedicada a una sobreprotección. De hecho, después de unas cuantas jugadas, las dos torres demuestran ser combatientes muy útiles, protegen admirablemente a su propio rey. Dama G5, torre de F a D1, alfil A7, caballo F4, caballo F5, caballo B5, alfil B8. Ahora, contra alfil B8 se debería jugar aquí el movimiento de la torre a E2 seguido de torre D a E1, ya que los sobreprotectores habían cosechado su merecida recompensa. Después de alfil B8, continúa el blanco con caballo D5, torre E6, alfil C1, dama G4, caballo F4, caballo H4 jaque, rey H1, caballo F3, caballo por E6, F por E6, torre G1, torre F5, torre G2, caballo por D2, alfil por D2, torre F3, alfil a E3, caballo a E7, caballo C3, caballo F5, torre G1, caballo por E3, F por E3, torre F2, dama E4, dama por E4 jaque, caballo por E4, torre E2, caballo G5 y torre por E3. Después de todas estas maniobras que realizó Ninsowish en lugar del plan que habíamos planteado, tras alfil B8 con torre E2 y torre a E1, torre D a E1, cayó en una posición inferior y ya en esta posición está completamente perdido. Para que el estudiante continúe viendo cómo Alekhine resolvió esta posición, seguimos con los movimientos sin más comentarios. Rey G2, alfil A7, torre D1, H3, rey F2, torre E5. Las negras prefieren mantener el peón de E6 en lugar de cambiarlo por el peón de B3. Caballo F3, torre E4, torre 1, alfil por D4 jaque, caballo por D4, torre por D4 y torre por E6. Torre a D2 jaque, rey E1, torre por H2, torre E7, torre B2, torre por C7, torre por B2, rey F2, torre por A3 y torre por B7. Se ha llegado a un final de peones donde las negras tienen dos peones de ventaja, completamente ganador. Ninsowish siguió peleando después de torre C3, torre A7, torre por C4 y torre por A5. Se han simplificado un par de peones, pero el final sigue ganador para las negras, quienes jugaron torre C7, una jugada muy hábil, puesto que después de torre A6 ubica la torre detrás del peón pasado,
de D6, maniobra importante. Rey F3, rey a F7, rey E4, rey E6, torre A8, D5 jaque, rey a F4, D4, rey E4, D3, torre A1, D2, torre D1, rey F6, rey F4, torre D4 jaque, rey F3, rey F5, rey E3, torre D7. Aquí está claro que la simplificación de las torres en D2 perdería inmediatamente tras los cambios de la torre allí en esa casilla, y el rey vendría a G4 y elimina el peón de G3. Por lo tanto, continuamos con rey F3, torre D3 jaque, y aquí las blancas abandonaron. Espero que este vídeo le haya sido de utilidad y, como siempre, nos veremos en otro en Ajedrez con Boudy. ¡Chao!